Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Antes de cualquier consideración, un saludo a toda la familia colombiana que tiene Germán Cano, exjugador del Medellín, del Pereira, que perdió a su señora madre este fin de semana. Un excelente jugador, una magnífica persona, con una familia muy linda, que creció en Pereira y en Medellín. Para él, para todos sus amigos, para todos los que lo conocen y sus excompañeros, una sentida voz de condolencia. Bien, hoy estamos en una etapa de tránsito, estoy por Europa y claro, igual estuve pendiente de todo lo que sucedió ayer. Solamente que hago la aclaración en atención a que no van a ver ustedes lo que habitualmente observan a través de WIN con mi presencia física, pero ya a partir de mañana lo regularizaremos, creo que está bien dicho. Jugadores colombianos afuera de selección nacional, porque pues tenemos que lupa puesta para lo que viene. Tenemos que terminar bien. De hecho, estamos clasificados. Yo creo que sí. No, estamos clasificados. Porque es que tendrían que Bolivia y Venezuela, o uno de los dos, ganar 6 puntos. Y resulta que yo eso lo veo difícil. Que Bolivia le pueda ganar a Brasil así nos gane a nosotros, que no creo. Y que Venezuela le gane a Argentina así nos gane a nosotros, que no creo. Pues hombre, yo no digo que es un imposible, en fútbol todo es posible, pero sí es complicado. Entonces, digamos que técnicamente estaríamos clasificados, matemáticamente no. Pero, a ver, si nosotros no le ganamos a un equipo que nunca ha ido a un mundial, que es el caso de Venezuela, o si no le ganamos a Bolivia, que casi nunca va, entonces, ¿qué vamos a ir a hacer por allá? Yo sí creo firmemente en una recuperación independiente del tema matemático. Es hora de jugar bien, si nuestros jugadores demuestran cada vez que salen a la cancha que son buenos. Yo creo que es una cuestión de darle el trámite correcto a este asunto y ustedes saben cuál es mi opinión al respecto. Si el técnico sigue como ha estado durante todo este tiempo casado con uno o dos, pues sí, va a ser muy complicado que nosotros podamos jugar brillantemente. Podemos jugar bien, algún partido bueno y ganamos, todo el mundo gana y todo el mundo pierde, ¿no? Si no, pregunten al PSG. Entonces, aquí es un asunto de simplemente mejorar el juego en atención a la capacidad de los jugadores que tenemos. Borré jugó, no jugó todo el partido, jugó un rato, fue sustituido. Lo sorprendente fue lo de James, que ni siquiera fue titular en el comienzo de la Liga Mexicana, en un partido que perdieron en condición de local. Entró, jugó 28 minutos, la tocó apenas 33 veces, hizo 14 pases buenos de 20, que esa es una cifra muy baja para lo que él habitualmente es en cuanto a entrega de la pelota, un pase clave y 0 tiros a la puerta en 28 minutos, o sea que su incidencia fue ninguna. Ahora, la pregunta es, ¿acaso no venía haciendo pretemporada? Bueno, uno supone que sí, porque es que él tiene el vicio de no hacer pretemporada, y eso sí es dañino, perjudicial, para él, para su equipo y para el futuro de selección nacional. Por eso es que termina caminando más de lo que habitualmente camina. Pero a mí sí me sorprendió, yo creí que él iba a comenzar en condición de local, de titular, y no, arrancó en condición de suplente. El que se estrenó muy bien fue Vergara. Vergara tuvo 6 puntos, su equipo perdió con un final polémico. Están en el asunto de perdieron a Salas, podrían perder a Maravilla Martínez, y eso sí sería fatal para el futuro del mismo Vergara. De todas maneras es su primera incursión y es válido que se le califique como se le calificó. Y en una nota del diario deportivo Le del fin de semana decía que no desentonó, que no falló.
Claro que no hizo lo que habitualmente le hace fuerte, que es el poder quebrar hacia adentro y tirar a la puerta. Pero él va a funcionar, seguro que va a funcionar. Más bien el que no la está pasando como uno creyera, aunque la verdad siempre he tenido dudas de su trabajo, eso no lo niego, lo he manifestado públicamente, lo he podido demostrar a través de gestas ejecutorias y resultados. Arturo Reyes se fue para la misilera rosada en el fútbol peruano, así le llaman al Sport Boys. Y se han presentado unos sucesos en el último tiempo que son realmente graves, por lo menos a mí me parece que lo son. Reyes no ha tenido mucho tiempo para trabajar, pero su comienzo no ha sido bueno, matizado en los 3 últimos partidos por reiteradas expulsiones, incluso consideradas por la prensa peruana como sospechosas. Se han hecho expulsar en 2 partidos consecutivos 2 laterales, en el último partido se hicieron expulsar varios, y claro, los resultados no han sido buenos. ¿No será que le están haciendo la cama? Creería que sí. Así, a ojo de buen cubero, creería que sí. No se necesita pues hacer un gran análisis para darse cuenta que como que no caló, como que no ha encajado, que no hay empatía con los jugadores. Aunque de todas maneras estos son bien complicados y ese medio sí que lo conozco y sé lo difícil que es. Arturo Reyes entonces está pendiendo de un hilo, si es que a esta altura ya no le dieron boleta. Pero es muy triste, ¿no? Para un hombre que tuvo tantas posibilidades, le dieron un regalo en selección nacional, posteriormente manejar un equipo de la categoría del Junior de Barranquilla, y ni aquí, ni allá, ni acullá. Pero tampoco se justifica que tengan un tratamiento de esa índole para con él de parte de un grupo de jugadores, porque claramente se puede observar que lo que está sucediendo es eso, que le están montando una historieta de quinta seguramente para sacarlo. El cajón parece que está servido. Final de Mundial de Clubes y para todos fue una sorpresa. No que ganara el Chelsea, ese era un pulso. Es que hay 3 técnicos para mostrar hoy por hoy. Uno, Luis Enrique, que ya ha demostrado hasta la saciedad su capacidad y qué puede hacer con ese equipo. Claro que no lo puede ganar todo, ¿no? En segundo lugar, Maresca. Maresca, les he contado la historia ya, aquí, y lo hice por televisión, cuando comenté el último partido de Chelsea. Maresca es un técnico adelantado, que estuvo en el Parma, llegó al Leicester, y allí empezó a hacer algunas cosas muy novedosas para el fútbol de la Premier. Como ahí solamente veían por los ojos de Guardiola, pero más por aquello de la publicidad y demás, porque siempre hubo mejores técnicos que él. Maresca llegó y su comienzo no fue bueno, porque es que en Chelsea desde hacía rato no se daban buenos resultados y se había gastado muchísimo dinero. Habían comprado cualquier cantidad de jugadores, empezando porque ese mediocampo de Enzo y Caicedo es un mediocampo de más de 250 millones de euros. Entonces ya se estaba pidiendo a gritos que Chelsea saliera y diera la cara. Pues la dio en una de las competencias europeas de menor cuantía, le ganó al Betis y consiguió un título y ahora aparece ahí calladito con perfil bajo a este mundial y fue de a poco mostrando su categoría. En el partido que lo clasificó a la final frente a Fluminense, se vieron claritos los movimientos de un técnico que quiere que los laterales jueguen por dentro, que generalmente su inicio de juego es con 3 atrás, 2 centrales, un lateral, el otro lateral que es Cucurella lo mete por el medio o a veces lo mete supremamente alto, en ningún caso van los 2, siempre hay 3 atrás y en algún momento hasta 4. Y desprende a Enzo porque Caicedo le cumple una doble función. Qué bueno es el ecuatoriano, qué bueno. Nosotros en Colombia no tenemos un jugador de esa categoría, seguro. Qué pena pues tenerlo que decir, pero con todo lo que reconocemos en Ríos y demás, Caicedo es un jugador supremamente aplicado desde lo táctico. Ese jugador libera la salida de Enzo y de paso se convierte en el tercer central, porque ellos en un momento determinado juegan con los 2 centrales únicamente y un cabeza de área, que es un triángulo invertido. Después juegan con un 4, con Cucurella, Caicedo y los 2 centrales, cuando el lateral izquierdo se manda al ataque.
hacen un montón de variantes defensivas para mantenerse sólidos. Y aparte de eso son decididamente influyentes e invasivos. Los tres técnicos a los cuales hago referencia son Luis Enrique, el citado técnico del Chelsea, y Xabi Alonso, que ya lo demostró en el Bayer Leverkusen y seguramente lo demostrará en el Madrid. Pero ahí están, esos son. Y qué bueno que se haya podido demostrar frente a un equipo de tal categoría y de tal envergadura, que traía viento en la camiseta, impulsado no solamente por el favoritismo, sino por todo lo que ha ganado en la temporada, y sin duda el mejor equipo del mundo hoy por hoy, como es el PSG. Y ahí Chelsea le plantó cara, de entrada lo mordió, le recuperó la pelota, le jugó arriba con bloque alto, de la mano de un tal Cole Palmer. El mono ese flaco fue desahuciado prematuramente por Guardiola. Y eso pues que es el mago, el que sabe todo, y resulta que lo limpió del Manchester City. Ese muchacho comenzó en el Manchester City, hizo parte del sub-21 y después estuvo en la parte alta, y como lo desechó, entonces el Chelsea lo compró por 50 millones y ya se los devolvió. Ayer, por ejemplo, 2 goles, 1 asistencia, 2 pases claves, 22 pelotas bien entregadas de 27, despejes, entradas. Es otro de esos equipos que no tiene posiciones fijas, que parte de una estructura posicional, pero los jugadores van intercambiando posiciones en la cancha y van rotando. Siempre hay un jugador ocupando una posición y cumpliendo una función. Y cada jugador va sabiendo qué es lo que tiene que hacer con ese respaldo del 3 en el fondo, del 4 en el fondo, del lateral invertido, de la apertura de campo, de la velocidad que tiene arriba. Y un jugador que recién llevaron, que es Joao Pedro, que pues terminó en ese rifirrafe lastimoso con Luis Enrique. Pero ahí el que peca es Luis Enrique, pues el líder es Luis Enrique, no puede entrar en esas peleas, pues. Típico argentino, sí, porque así son los argentinos, no saben ni ganar ni perder. Pero estuvo muy bien lo del Chelsea. Yo creo que el marcador fue un poquito largo, pero la victoria fue justa, y qué bueno, porque ese estilo de Maresca, ese estilo de Luis Enrique y el estilo de Xabi Alonso llegó al fútbol para quedarse. El próximo Mundial, el campeón va a estar por ahí, el que practique ese fútbol intenso de recuperación pronta, de PPDA bajo, o sea, recuperación rápida, impedir que el adversario juegue con muchos toques en el fondo, en fin, todo eso llegó para quedarse, se instaló ya definitivamente. Es hora de hablar del torneo nuestro. Comenzó con una victoria de Atlético Nacional y muy seguramente pues no va a faltar quien diga, oiga, qué bien juega Nacional con Cardona. Pues sí, para el fútbol colombiano alcanza, pero ya cuando llegues a San Antonio o a Tulcán, de ahí para allá, para nada, porque es que ese fútbol no da. Ustedes ya saben cómo es, y les acabo de hablar de Chelsea, les acabo de hablar de esos equipos que 11 atacan, 11 defienden, y todos ustedes saben las bondades de Cardona con la pelota, pero es un jugador realmente muy poco útil desde el punto de vista defensivo o sin el balón. La exigencia que se le puede hacer a él, pues es en vano, es árida. Entonces, pues sí, la reflexión más sencilla es decir, oiga, qué bien juega Nacional con Cardona. Qué distinto juega. A cuando no está, la diferencia es muy grande. Eso es lo que dicen quienes venden todavía ese tipo de fútbol, que es un fútbol viejo, vistoso, pero viejo. Ese fútbol ya no se juega a nivel internacional. En Colombia todavía jugamos fútbol posicional y ese tipo de fútbol que es un fútbol cansino, lento, en donde además hay mucha fantasía, un tiro libre, un pase excepcional, por ahí un golazo, ¿cierto? Pero, pues sí, aquí en el mercado local lucimos, pero el asunto es lucir afuera, hacer algo importante afuera, y ahí es en donde necesitas de los 11, con la pelota y sin la pelota, y ahí pues si yo no lo veo, ni lo vi ni lo veo. Lo del Once Caldas sí es grave, porque el Once venía bien, se metió ahí a los cuadrangulares, hacía rato no era inquilino de esas etapas del fútbol colombiano, y todos celebramos aquello. Pero, y si bien todavía existe una posibilidad internacional de seguir avanzando, y su campaña internacional fue buena, ya lleva con 8 partidos sin ganar. Y además mostrando unos altibajos enormes. Primero sí hay que decir que toda la responsabilidad no es de Herrera,
aunque el técnico siempre será el cabeza de turco. Pero aquí hay que decir de manera clara que esa es una nómina muy corta, muy corta. Es una nómina en cantidad y en calidad breve. Yo creo que han hecho más de lo que realmente se pudiera hacer. Ahora, que la cabeza es la que paga, así. Si ese equipo esta semana no llega a sacar una ventaja en lo que respecta a la competencia internacional, muy seguramente los días de Herrera estarán contados. ¿Ya? Lo de Envigado sí es muy preocupante. Mire, lo de Envigado matemáticamente es así. Tiene que hacer 28 puntos o más. Y ya empezó perdiendo. Entonces estará condenado de mantener ese ritmo en el campeonato. Uno sabe que Envigado vive precisamente de la venta de jugadores y que propiamente su presencia en primera división no apunta sino a exhibir ese producto. Es una industria sin chimeneas que rinde mucho dinero, pero tiene que dar algún producido competitivo, seguro. Nadie le está pidiendo campeonato, pero sí por lo menos está lleno de jugadores jóvenes, es cierto. Que eso tiene un precio, sí es cierto. Todo eso es verdad. Pero, caramba, tiene que tratar de mantenerse en primera, porque es que no vale lo mismo un jugador que venga de la segunda a un jugador que venga de la primera. Y ellos viven de la promoción de jugadores. Anoche vimos a un equipo emergente de Santa Fe, nos vamos a tener que acostumbrar a eso. Por lo que he averiguado, Santa Fe va a ser un tránsito muy tranquilo en la segunda parte del campeonato. Claro que va a buscar meterse entre los 8 porque eso económicamente le sirve. Y si le dan el papayazo, pues también se los va a comer, como se los comió ahora. Pero la idea es tener un equipo muy equilibrado, muy bien llevado, sumarle 3 jugadores de categoría finalizando el año y pensar en Copa Libertadores. Debe estar próximo a llegar, y espero pues no cometer ninguna infidencia, Guzmán, exjugador del cuadro Atlético Nacional, pero ayer un equipo pues muy emergente, y lo tenía al Pereira del cogote, ¿no? Primer tiempo le metió un repasazo, ahí tuvo Carlos Darwin la oportunidad de acortar en la última jugada del primer tiempo, con esa pelota del lanzamiento del punto penal, que le pegó en el palo, 3 buenas paradas de ese muchacho Biafara, pero a ver, él tuvo mucho que ver en el segundo gol. Y no le vamos a cargar las tintas. Todos los goles ayer tuvieron responsabilidad de los 2 arqueros. A Hichazo le hicieron los 2 goles en el palo de él, en el primer palo, ¿no? Y después, el primero del Pereira es también al primer palo. Un centro es de la derecha y atacando el primer palo, que es el palo del arquero. Y el segundo sí es de un muchacho que no tiene mucha experiencia. Esa pelota iba para afuera, hermano. Como decía el viejo Pancho Villegas, que en paz descanse, ex técnico del Deportivo Cali, que era muy simpático y muy anecdótico, las pelotas que van para afuera, déjalas salir, no las metas. Y Biafara la metió para empatar el partido. A lo mejor Pereira lo merecía, yo pues sí no voy a discutir que eso pudo haber pasado, y aquí no se trata de merecimientos. Aquí se trata simplemente de que Santa Fe con los suplentes le metió una empelotada al Pereira en el primer tiempo, que se defendía muy mal, y en el segundo tiempo Santa Fe, que había matado el Tigre, se asustó con el cuero y le colaboró en la igualdad. Pero yo sí le digo a los hinchas del campeón que se van a tener que acostumbrar a que en esta temporada va a haber muchas rotaciones en el equipo para poder tenerlo fresco, porque es que ese equipo, entre otras cosas, no tenía una nómina muy grande. Y por último, el debut de Gamero y el debut de el profe Arias. El sábado, comentando el partido de Junior por Win, creo que fui muy clarito en aquello de, y de entrada lo dije, los técnicos no son magos. Estos 2 señores acaban de llegar. Pero a ver, las primeras de cambio, los primeros partidos, son la ruptura psicológica normal que se da en todo este tipo de sociedades deportivas cuando llega un nuevo patrón. Eso dura 4 o 5 partidos. Y después viene la ruptura metodológica, que es mucho más sencilla o mucho más pronta si hay una herencia. En el Cali, Gamero no recibe ninguna herencia. En cambio, Arias sí recibe una herencia. Y pongo como ejemplo siempre lo de Santa Fe. Y lo del mismo Arias con el Deportivo Cali. Cuando el Cali salió campeón la última vez, Arias les había dejado un trabajo hecho en pandemia. Pues bien, aquí en Santa Fe
había hecho Peirano un trabajo notable. Y después agarró López y continuó y lo enhebró. Y Bava llega inteligentemente y lo mantiene y le hace los retoques sin llegar a ser intervencionista al extremo, y mire que el equipo termina siendo campeón. Estamos. Entonces, en el caso del profe Arias, en Junior, allá recibió una herencia, porque por mucho que odien a Farías, hay que reconocerle que él hizo un buen trabajo, que al final no se le dieron los resultados. Pero mire, este partido que hizo el fin de semana, el Junior, que fue brillante, ante el Deportivo Cali, fue comparando, pues que a veces en el fútbol eso no cabe, pero caramba, hay que intentarlo. Es muy semejante a ese partidazo que le hizo al cuadro Atlético Nacional. ¿Se acuerdan? Ese que hizo con Farías. Uy, le metió una empelotada Nacional. Y ese día pensamos que Junior, haciendo lo mismo, se iba a comer vivos a todos sus rivales en los cuadrangulares, cosa que no sucedió. Pero ahí había un trabajo. Ahí hay un trabajo, ahí ya hay sociedades establecidas. Y ahora llega el profe Arias y claro, continúa con ese trabajo y le pone su firma. Un equipo que además, estuve mirando la data del juego y la percepción es muy, muy clara. Junior salió a jugar un fútbol moderno, a intentarlo por lo menos, recuperando muy pronto, impidiendo que el cuadro Deportivo Cali salía jugando con el balón. El PPDA fue de 4.5, mientras el Deportivo Cali fue 10. ¿Qué quiere decir eso? Se lo explico brevemente. El Junior no permitía más de 4 pases. No permitía más de 4 pases en la salida con el balón del Deportivo Cali. ¿Ya? Entonces, en acción defensiva solamente permitía 4. En acción defensiva, el Deportivo Cali le permitía 10 a Junior. Ahí está la diferencia. Por eso entonces, el Cali recuperaba el balón y Junior recuperaba el balón en campo del Deportivo Cali y jugaba siempre de cara al arquero. Qué bueno es ese arquero. Ese pelado va a llegar muy lejos y salvó al Cali de un montón de cosas. Pero no podemos dejar de lado que el Cali jugó con 10 hombres, que se acomodó con un 4-4-1, que tiene mucho trabajo por delante el profe Gamero, que necesita que le den más jugadores. Yo no creo que con esa nómina pueda llegar muy lejos. Lo va a intentar porque él es un heroico, un épico. Pero con ese equipo yo no creo que... Todavía tienen tiempo de inyectar, ¿no? Y como que le llegó platica, no sé cómo es la cosa, por ahí escuché. Ayuda gubernamental, qué sé yo. Pero sí, tiene que blindar la zona derecha, tiene que trabajar mucho en las segundas jugadas, en los rebotes casi que se los ganaron todos. No. Hay que trabajar mucho. Reaccionaron en el segundo tiempo, tienen un par de centrales uruguayos que van bien, un arquero que va bien, pero ofensivamente muy poquito, casi nada, ¿ok? Como para que nos vamos ubicando. Y en el caso de Junior, Chará se mandó un partidazo espectacular. Empezó por la derecha, jugaba de la derecha hacia adentro, después jugó por la izquierda, jugó por el medio, hizo un pase-gol influyente como ninguno, Castrillón por fuera, Herrera por fuera, un equipo que llenaba los 5 carriles en ataque, que recuperaba muy rápido la pelota, ya eso lo explicamos. Lo que no sé es el arquero, por ahí hizo 2 o 3 movimientos que a mí me dejaron como que dudando, pues habrá que verlo, ¿no? Lo que pasa es que Junior hasta ahora ha tenido en esa posición las mejores contrataciones extranjeras. Y no hay ninguna duda que siempre ha acertado. Siempre. Con Mele y con Viera. Espero que este hombre no falle. Bueno, comenzó a rodar la pelota, que es lo más importante. Ya tendremos tiempo esta semana de hablar de Copa Sudamericana y demás. Y les voy contando, o les iré contando, qué encuentro por aquí, por Europa, acabo de llegar. Saludos, mañana volvemos. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.